En esta mañana, Señor, nos unimos a este canto que entonamos ahora antes del mensaje, pidiéndote que nos muestres a tu Hijo Jesucristo y que reveles tu gloria a través de tu verdad, que es tu palabra. Que traigas manjar a los hambrientos, que traigas descanso al fatigado, riqueza al alma pobre. Señor, que seamos saciados con el manjar de tu palabra. Y que uses a tu siervo con poder y gracia en el Espíritu Santo. Y que los oídos y las mentes y los corazones estén atentos a tu palabra. En reverencia al Dios que está presente en esta mañana en medio de su pueblo. Gracias en el nombre de Jesús. Vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie en la carta a los Efesios. Vamos a ir al capítulo número 4. Esta vez los versículos 11 y 12. Efesios capítulo número 4. Carta a los Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 dice la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En un estudio realizado entre los años 1994 a 1996, en los 5 continentes, en 32 países y a unas 1000 iglesias de tradiciones teológicas diferentes, este estudio arribó a la conclusión de que para la iglesia existen 8 características de lo que podríamos llamar una iglesia saludable. La segunda característica de esas 8, según el estudio, es ministerios según los dones espirituales. Es decir, que Dios nos ha dado dones y que los ministerios deben ser llevados a cabo en base o en respuesta al don espiritual que Dios ha repartido a cada creyente. La tercera característica es espiritualidad contagiosa. Es decir, una iglesia que espiritualmente hablando está viva y su espiritualidad contagia para bien. La cuarta característica es estructuras funcionales. La manera en cómo se organiza la iglesia para llevar a cabo el ministerio, pero que esas estructuras no son una retranca para avanzar, sino que ayudan precisamente a llevar a cabo la obra de Dios con facilidad. La quinta característica, culto inspirador. La sexta, células integrales, es decir, grupos pequeños para estar en comunión los unos con los otros y aprender de la palabra de Dios de una manera vivencial. La séptima característica, evangelismo según las necesidades. Y la octava, relaciones afectivas, es decir, una iglesia donde la gente se ama, donde hay una preocupación los unos por los otros, donde las relaciones son afectuosas, donde el pleito, el chisme, las murmuraciones, las enemistades no existen o por lo menos están controladas. Ahora ustedes se estarán preguntando, yo me imagino que ustedes se estarán preguntando, ¿cuál es la primera de las 8 características mencionadas de una iglesia saludable?
No porque sea la principal o la más necesaria, posiblemente, sino porque es la que se menciona en primer lugar. ¿Cuál característica es la número 1 que aparece reflejada en este estudio? La respuesta es liderazgo capacitador. Así que una iglesia, para que sea saludable, debe tener un liderazgo que sea capacitador. Y yo entiendo, en base al texto que acabamos de leer, de que no puede haber desde el punto de vista del diseño de Dios un liderazgo que no sea capacitador. Según el escritor del libro que plasma los resultados del estudio, los líderes capacitadores son aquellos que ayudan al desarrollo de cada creyente para hacerle alcanzar el grado de autoridad que le corresponde según el plan de Dios. Estos líderes capacitan, apoyando, motivando, acompañando a cada uno para que llegue a hacer aquello que Dios ha provisto para él. Eso parece una tarea demasiado grande para el liderazgo, y lo es. Pero una de las características de todo liderazgo en la iglesia es que éste capacita a los creyentes para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este estudio, uno puede ver reflejadas algunas de las características a través de la palabra de Dios, especialmente el pasaje que como ningún otro expresa la dinámica del ministerio cristiano. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Precisamente en estos versículos que leímos al inicio, los versículos 11 y 12, se nos presenta este liderazgo capacitador. Y según nuestro texto, según el pasaje que nosotros leímos, el liderazgo capacitador es de origen divino, de naturaleza variada, y su propósito es ser de provecho para el pueblo de Dios. Así que de este pasaje podemos extraer 3 grandes principios y afirmaciones del liderazgo capacitador. Es de origen divino, de naturaleza variada, y su propósito es de ser de provecho para el pueblo de Dios, porque lo capacita, lo perfecciona la iglesia para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que estos 3 pensamientos, estas 3 verdades que nosotros hemos enunciado, que se encuentran en el pasaje, son las que vamos a considerar en esta mañana. En primer lugar, afirmamos de acuerdo al versículo número 11, al principio del versículo número 11, que el liderazgo capacitador es de origen divino, no es de origen humano. Así que no es Dios, no es el hombre el que lo coloca, no es el hombre el que le da la autoridad, no es el hombre el que le da la función a este liderazgo. Ese liderazgo surge de Dios mismo, surge de Cristo. Y como podemos ver en el contexto de este capítulo, al ser de origen divino, es el fruto de la conquista de Cristo. Recordemos el pasaje anterior. En el versículo número 7, Pablo hace una afirmación. Pero a cada uno de nosotros, dice el apóstol Pablo en el versículo número 7, fue dada la gracia conforme a la medida de la plenitud de Cristo, conforme a la medida del don de Cristo. Y para fundamentar esa afirmación, entonces el versículo 8 y el versículo número 9 explican y citan el texto del Salmo 68, 18. Dice el verso número 8, por lo cual dice, hablando de Cristo, subiendo a lo alto, es decir, subiendo a lo más alto de los cielos, llevó cautiva la cautividad, es decir, llevó cautivo una hueste de cautivos, de poderes antagónicos y enemigos y opuestos al reino de Dios, los venció cuando ascendió al cielo, venció a Satanás, venció a los ejércitos celestiales enemigos y entonces dio dones a los hombres.
Ese es el resultado de la victoria. Entonces en el versículo número 9 se comenta, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. En otras palabras, su ascensión, su subir a los cielos, después de haber vencido a los enemigos de la iglesia, a los enemigos de Dios, su ascensión presupone que había primeramente bajado a las profundidades de la tierra en su muerte por nuestros pecados. Así que, mi amado hermano, el resultado de que Cristo haya vencido a todos esos poderes, el fruto de todo eso, de la conquista de Cristo, es que Él dio dones a los hombres y ha dado a estos hombres como dones para su iglesia. De ahí la segunda verdad que se desprende de que el origen de estos liderazgos capacitadores son de origen divino, o es de origen divino. Es que son dados por Cristo a su iglesia como un don. Los líderes son dados por Cristo a su iglesia como un don. Una vez más, el versículo número 7 dice al final del versículo número 7 que fue dada la gracia a cada uno conforme a la medida del don de Cristo. Y en el verso número 8, citando el versículo 68, el capítulo 68, versículo 18 del Salmos, dice que Dios o Cristo dio dones a los hombres. Pero en el versículo número 11 al principio dice, y Él mismo constituyó a unos. Aunque la Reina Valera de 60 utiliza el verbo constituir o establecer, el verbo también podría ser traducido como Él mismo dio. Cristo mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que Cristo no solamente da dones en el sentido de habilidades espirituales para que cada miembro de la iglesia pueda hacer la obra de ministerio, sino que Cristo da a su iglesia hombres que son dones para la gloria de su nombre. Así que debemos de ver el liderazgo de la iglesia, los líderes que se mencionan ahí, debemos verlos como hombres dones, hombres que son regalos de Cristo para su iglesia. Esto trae también, entonces, en consecuencia, en tercer lugar, de que por ello Cristo debe ser motivo de adoración, de alabanza y de gratitud, y al mismo tiempo orar por estos hombres que Dios dio a su pueblo. Qué maravilloso, hermanos, es que Cristo da hombres dones a su iglesia. Y esto nos debe motivar a alabar a Dios, a agradecerle a Dios por estos hombres y a orarle a Dios para que estos hombres sigan de pie, sigan firmes y sigan con la salud necesaria para servir al Señor de acuerdo al llamado que Él les ha dado. Así que Dios no quiere una iglesia desobediente a estos hombres. No porque ellos tienen la autoridad por sí, sino porque Dios los ha puesto allí con la autoridad de la palabra para enseñar a su iglesia y guiar a su pueblo. Dios no quiere una iglesia refunfuñona del liderazgo, aunque pueda haber quejas contra ellos porque son seres humanos también que fallan. Dios quiere que nosotros le demos gracias por estos hombres, alabemos a Dios por estos hombres y también oremos a Dios fervientemente, constantemente por estos hombres. Así que su origen es divino. Son fruto de la conquista de Cristo, son dados por Cristo a su pueblo como un don y son motivo de alabanza, de gratitud y de oración a Dios por su llamado. La segunda verdad y la segunda afirmación que extraemos del versículo número 11 es que su naturaleza,
Es decir, la naturaleza de este liderazgo capacitador es variada. Noten una vez más el versículo número 11. Y él mismo constituyó, dice Pablo, él mismo dio, Cristo que subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ya la simple mención de diferentes tipos de hombres con diferentes tipos de ministerios nos hace ver la variedad de los hombres que Dios ha dado a su pueblo para la capacitación de su iglesia. Son variados, porque es variada la multiforme gracia de Dios, porque esta naturaleza es variada y es la expresión de la gracia de Dios reflejada en la diversidad de dones. Una vez más quisiera recordar el hilo del pensamiento que se viene desarrollando en el capítulo número 4. Hasta ahora Pablo ha exhortado a que la iglesia viva en unidad. Dice el versículo 3 del capítulo número 4. Solícitos o poniendo todo empeño en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo, es decir, en el lazo que nos une, que es la paz, que es la armonía en las relaciones los unos con los otros. Para ello, nosotros tenemos que apropiarnos de una serie de cualidades espirituales que son el reflejo de Cristo mismo. Por eso dice el versículo número 2 que debemos de andar con toda humildad y mansedumbre, que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor y que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero luego presenta las bases de la unidad. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, como también hemos sido llamados a una misma esperanza de nuestro llamamiento. Hay un solo Señor que es Jesucristo, hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que obra a través de todos y que está en todos. Pero viene la diversidad. Pero a cada uno de vosotros o de nosotros, dice el apóstol Pablo en el verso 7, fue dada la gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo. En este caso, la gracia de Dios no es la gracia en su manifestación salvadora, sino en su manifestación capacitadora, dotadora de dones, dotadora de habilidades espirituales para que la iglesia pueda ser la iglesia que Él ha llamado que sea. Es variada también por los ministerios que estos hombres desempeñan. No solamente porque es la expresión de la gracia de Dios reflejada en esa diversidad de dones, sino también por los ministerios diversos y variados que estos hombres llevan a cabo en la iglesia para su edificación. Se mencionan 4 ministerios o 4 hombres dones: apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Yo los he clasificado en 3 categorías. Hay ministerios de estos hombres que son ministerio de fundación. Colocaron el fundamento sobre el cual el edificio de la iglesia se está levantando hasta que Cristo vuelva. Apóstoles y profetas. Así que en la actualidad no podríamos llamar a una persona apóstol desde el punto de vista en que la Biblia lo presenta, porque un apóstol en el sentido limitado de la palabra se refería primeramente a Cristo. Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, y se refería particularmente a los 12 discípulos originales, excepto a Judas, que negó al Señor, pero que lo sustituyó Matías, y Pablo. A esos hombres Dios los utilizó como canal de la revelación divina. Y no hay apóstoles en la actualidad como esos. Porque Pablo dice en 1 Corintios capítulo número 15, hablando acerca de las apariciones
de Cristo a los apóstoles. Dice, se le apareció a Pedro, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, pero dice, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Los requisitos están dados en Hechos capítulo número 1. Tenía que ser varón y tenía que haber estado en el ministerio de Cristo desde el bautismo de Juan hasta que Cristo ascendió a los cielos, y tenía que ser testigo de la resurrección. ¿Puede haber apóstoles en la actualidad que reúnan esas condiciones? No los hay. Ahora hay una palabra, hay otra acepción de la palabra apóstol mucho más amplia, donde en algunos textos, por ejemplo, se le llama apóstol a Bernabé, que era un misionero juntamente con Pablo. Se le llama también apóstol a Silvano y a Timoteo en primera a Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 6. Se llama apóstol a Epafrodito, que era un enviado de la iglesia, pero se traduce como mensajero. Y cada creyente en cierto sentido es un apóstol, porque hemos sido llamados y enviados por Dios y somos los representantes de Dios. Pero yo prefiero no usar la palabra apóstol, ni para llamar a un gran líder de la actualidad, ni nada por el estilo, porque ustedes saben cómo esto se ha malinterpretado en muchas congregaciones no templo biblicanas, tampoco bautistas, sino de otra tradición teológica. Están los profetas. Y estos profetas recibían una revelación directa de parte de Dios para comunicarle al pueblo en un momento determinado, y no necesariamente era para anunciar un acontecimiento futuro, sino para alentar al pueblo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios el capítulo 14, que el que profetiza habla a los hombres para consolación, para exhortación y también para edificación. Pero en ese sentido limitado ya no hay apóstoles, no hay profetas tampoco, porque ellos fueron canales de la revelación divina. Pablo dice en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, versículo 20, que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y que Cristo Jesús es la principal piedra del ángulo. Son ministerios fundacionales. Hay un ministerio aquí en el versículo número 11 que es un ministerio de extensión. No significa de que los apóstoles y profetas no extendían la obra de Dios y la palabra de Dios y la salvación a otros lugares, pero los evangelistas cumplían o cumplen esa función también fundamental de extender la obra de Dios a lugares donde la palabra de Dios no ha sido conocida o no ha sido escuchada, aunque eso en la actualidad es un poquito difícil, porque muy difícilmente en alguna parte del mundo no se ha escuchado la palabra del evangelio. Pero estos hombres, y hay mujeres también que tienen el don de evangelista, son personas que sienten un peso especial por los perdidos, que no pueden ver a una alma perderse, que sienten ese impulso de parte de Dios que le dice, predica la palabra, no permitas que la gente se pierda, y no aprovechan ningún tipo de oportunidad para hablarle a una persona de Cristo. Eso no lo tienen todos los hermanos en una congregación. Eso es un don, una habilidad que Dios le da, y ese peso lo pone el Señor porque esa persona tiene el don de evangelista. Y esa hermana también puede tener el don de evangelista, porque los dones son dados indistintamente a hombres y a mujeres. Y yo sé que aquí hay hermanos y hermanas con ese don. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Identificarlos, apoyarlos, dar la mano de acompañerismo, valorarlos, orar por ellos y también apoyarlos económicamente si es necesario. ¿Para qué? Para que ellos representen la iglesia y prediquen el evangelio como usted y yo no lo hacemos. Y ellos también están llamados a capacitar a otros que tienen el mismo don. Y está también el ministerio de consolidación.
Dice, Él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, ministerios fundacionales, a otro evangelista, de extender la obra de Dios, establecer iglesias, es parecido a un misionero, a otros pastores y maestros. El hecho de que no diga y a otros pastores y a otros maestros significa de que pastor, maestro no son dos personas separadas, sino uno solo, pero que ejerce dos funciones dentro de la iglesia. Aunque puede haber maestros en la iglesia que no son pastores, pero todo pastor enseña o debe enseñar la palabra, no necesariamente desde el púlpito y con frecuencia, pero de alguna u otra manera lo hace porque Dios también le ha dado esa capacidad. El pastor tiene como función predicar la palabra, enseñar la palabra. Por eso nuestra iglesia entiende que el pastor Pedro Marrero debe ser la persona que mayormente enseñe la palabra de Dios a la iglesia. Aunque otros que no son ancianos o pastores, también lo hacemos. ¿Usted me entiende, mi hermano? Pero ese ministerio sirve para consolidar la iglesia. ¿Qué significa consolidar? Fortalecer la vida de la iglesia cuidando del rebaño. Aunque eso no significa de que los pastores tengan que hacer todo en la iglesia de Cristo. Así que hay ministerios fundacionales, ministerio de extensión y ministerio de consolidación. Hay hermanas que también tienen el don de pastor, aunque no son ancianos, porque no son oficiales de la iglesia. Pero hay mujeres que tienen un corazón pastoral. Y aquí hay también. Pero no pueden decir, ella es la pastora de la iglesia. Pero tienen el don, porque los dones son dados a todos los creyentes. Ahora, algo interesante, mi amado creyente, acerca de estos hombres dones, es que todos estos que son mencionados aquí son aspectos del ministerio de Jesús dado a sus hombres escogidos para continuar el ministerio de Jesús. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, son simplemente una expresión de lo que Cristo es. Hermanos, eso es maravilloso. Porque la Biblia nos dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Cristo Jesús. Cristo es apóstol, el enviado por excelencia del Padre a la humanidad. El Espíritu Santo también es apóstol porque es un enviado de Dios. Cristo también es profeta. Dice Dios habiendo hablado en estos últimos días en otro tiempo, a través de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo. El profeta de los profetas, el que habla como nadie puede hablar de parte de Dios. Pero Cristo también es evangelista. El evangelista por excelencia. ¿Qué fue lo que Él vino a hacer? Él vino a predicar la palabra de Dios. Y dice que desde el principio de su ministerio en Galilea, dice las Escrituras que Cristo predicaba el evangelio del reino de Dios, diciendo arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el evangelista por excelencia. Es más, Dios el Padre es evangelista también. Y el Espíritu Santo también es evangelista. La Trinidad es una Trinidad evangelística. Su corazón arde de pasión por las almas que se pierden. Y le habla al corazón directamente a través de la palabra del que predica la palabra. Los pastores también son una extensión de Cristo como el supremo pastor de la iglesia. Pedro llama a los pastores diciendo en el capítulo 5 de Primera de Pedro, yo también os ruego, ancianos, juntamente con ustedes, que
Soy participante de la gloria venidera que se ha de manifestar. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis ustedes la corona incorruptible de gloria. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice el Salmo 23. Y Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que los pastores de la iglesia o de las iglesias son una extensión de ese ministerio pastoral de Cristo. ¿Y qué decir del don de maestro? Cristo es el maestro par excelencia, el maestro de maestros. Y los que enseñamos la palabra y las hermanas también que enseñan la palabra son una prolongación de ese ministerio, de ese oficio y de ese papel de Cristo a favor de su iglesia. ¿Usted había visto eso, mi hermano, desde esta óptica? ¿Usted sabía que eso es una manifestación de lo que Cristo es? Dele gloria a Dios. Y dé gracias por esos hombres y también mujeres a los cuales Dios ha dado estas capacidades. En cuanto a los evangelistas, John MacArthur, creo que poca gente aquí no sabe quién es John MacArthur. John MacArthur es uno de los más grandes pastores del siglo XX y también de esta época. Dice, comentando acerca de los evangelistas, Felipe demuestra que el evangelista no es un hombre con 5 sermones, 10 vestidos y 20 corbatas, que sostiene giras programadas con espectáculos públicos. O sea que en la actualidad hay gente que se llama evangelistas. Un espectáculo, pero no es lo que Dios quiere. La tercera afirmación que podemos ver aquí, en este caso el versículo número 12, es que el propósito de este liderazgo capacitador es de servir de provecho para la iglesia. El versículo número 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que su propósito, de acuerdo al versículo, y como lo traduce nuestra Biblia Reina Valera, es perfeccionar. Y noten que el objeto del perfeccionamiento son los santos, es decir, los creyentes. ¿A quiénes ellos van a perfeccionar? A los santos, a los creyentes. Los creyentes son el destino del perfeccionamiento. El perfeccionamiento del liderazgo de la iglesia va dirigido a los santos, a los creyentes. Ahora este sustantivo, aunque la Reina Valera lo traduce como perfeccionar, pero es un nombre, perfeccionamiento o equipamiento o capacitación, tiene una historia interesante en el uso que se le daba a la palabra que se utiliza en el texto original para perfeccionar. Dice William Berkeley acerca del objetivo de los líderes en la iglesia y del objetivo de perfeccionar a los santos. Dice, su objetivo es que los miembros de la iglesia estén debidamente equipados. Debidamente equipados. La idea básica de la palabra perfeccionar es la de poner algo en las condiciones debidas. Cuando algo o alguien se pone en las condiciones debidas, es decir, como debe estar de acuerdo a su propósito original, eso es perfeccionar. Dice este comentarista, William Berkeley, que la palabra perfeccionar, era usada para una labor de cirugía.
Es decir, en el mundo griego, fuera del contexto teológico de la Biblia, la palabra perfeccionamiento era utilizada cuando se hacía una cirugía, en el sentido de colocar un miembro roto o poner en la debida posición una articulación. Así que cuando un cirujano en aquella época hacía una cirugía para que un miembro estaba roto, una parte de nuestro cuerpo, imagínense una mano fracturada, una muñeca zafada, una pierna fracturada o cualquier otra parte, una columna. Entonces, cuando el médico hacía la cirugía, lo que hacía era colocar al miembro como antes estaba, o tratar de colocar a ese miembro, a esa mano rota, a esa muñeca rota, a ese pie roto o cualquier otra parte del cuerpo, colocarla de manera apropiada, de acuerdo a cómo estaba en su condición normal y natural, o poner en la debida posición una articulación. Así que cuando el liderazgo funciona capacitando a la iglesia, esto ayuda a que si algún miembro de la iglesia, en el sentido espiritual, está roto espiritualmente hablando, entonces a través de la palabra de Dios, a través del ministerio de los apóstoles, a través del ministerio de los líderes de la congregación, entonces esa fractura espiritual es eliminada, ayudando al creyente a que esté sano espiritualmente. Esta palabra es utilizada también en la política, con el sentido de acercar o unir posiciones opuestas para que el gobierno pudiera proseguir su labor. Eso es lo que se llama el cabildeo, especialmente entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, para aprobar una ley o para que las cosas puedan funcionar. Entonces había ese acercamiento para unir posiciones opuestas al gobierno, para que esas posiciones opuestas pudieran unirse a lo que el gobierno quiere y así proseguir la labor de acuerdo a las políticas trazadas. En el Nuevo Testamento, la palabra perfeccionar se utiliza en Marcos 1:19 en el sentido de remendar las redes. Cuando dice que los discípulos remendaban las redes, está utilizando el mismo verbo de perfeccionar. Así que imagínense una atarraya con un boquete, una atarraya rota. ¿Podía esa atarraya, esa red, pescar? Porque todos los peces se van a ir por el boquete. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona que tiene la atarraya y que quiere pescar? Tiene que remendarla, tiene que reparar la red para que pueda pescar. De igual manera, Dios capacita a los líderes para que los líderes capaciten a la iglesia y cada uno de nosotros estemos en la capacidad de pescar para la gloria de Dios. Reparando lo dañado. Esto parece una cosa, ¿verdad?, bastante grande, no es una tarea humanamente hablando pequeña. También se utiliza para disciplinar a un ofensor para que vuelva a ocupar su puesto en la comunión de la iglesia. Dice, hermanos, dice Gálatas 6:1, si alguno de vosotros ha sido sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y noten que el llamado para restaurar no es al liderazgo únicamente, sino a la iglesia. Ese vosotros que sois espirituales no se está refiriendo a los hermanos más espirituales de la iglesia que viven en el espíritu y que deben restaurar. No, vosotros que sois espirituales es una referencia a la iglesia que es el pueblo del espíritu. Nosotros somos el pueblo del espíritu y por eso podemos restaurar al hermano que ha sido sorprendido en alguna falta. Pero el liderazgo debe llevar la voz cantante, por así decirlo.
Así que esta palabra perfeccionar puede traducirse como capacitar, entrenar, equipar a la iglesia para la obra de ministerio. Ahora, el material de la capacitación es la palabra de Dios. Porque el texto no nos dice cómo lo hacen o con qué lo hacen. Simplemente dice para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero nosotros sabemos que la principal función y responsabilidad de los apóstoles era proclamar la palabra de Dios. La responsabilidad principal del profeta era comunicar la palabra de Dios. La responsabilidad principal del evangelista es predicar el evangelio de Dios, la palabra de Dios, y de los pastores y maestros es también comunicar, predicar, enseñar la palabra de Dios. Un comentarista muy popular llamado Warren Wiersbe dice: la palabra de Dios es la protección y la provisión de la iglesia local, y no hay ningún entrenamiento, ni buen compañero, ni otro sustituto que pueda reemplazarla. Bueno, es la palabra de Dios la que nos entrena, la que nos perfecciona. Por encima de cualquier cosa es la palabra bendita del Señor. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17, un texto muy conocido, Pablo dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales le pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y el versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí aparecen tres expresiones que nos indican las áreas de esa capacitación a través de la palabra de Dios: el área del saber, el área del ser y el área del hacer. Así que a través de la palabra de Dios, cada uno de nosotros, a través del liderazgo, de la enseñanza pública de las Escrituras o a través de otro medio en el que se comunica la palabra de Dios, se nos instruye en lo que debemos saber, en lo que debemos ser y en lo que debemos hacer. En otras palabras, saber para ser y para hacer. Dice que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero luego dice el texto: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso es el ser, es decir, lo que somos, maduros, lo que debemos ser. Y luego el hacer, enteramente preparado para toda buena obra. Mi hermano, la palabra de Dios abarca todas las facultades del ser humano. Lo que tú debes conocer está en la palabra de Dios. Como debemos ser, el carácter de Cristo está en la palabra de Dios. Y lo que debemos hacer también está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es completa y suficiente. Por último, en cuanto a este desglose de que su propósito es de provecho para la iglesia, la dimensión de esta capacitación, de este entrenamiento, de este equipamiento es doble. Es decir, el liderazgo debe enfocar su ministerio a través de la palabra de Dios hacia dos vertientes, hacia dos dimensiones. La primera de ellas es capacitar el relevo generacional en el liderazgo. Capacitar el relevo generacional en el liderazgo. ¿Qué significa esto? Usted se preguntará. ¿Qué es un relevo generacional? El relevo generacional, hermanos, son las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones son los jóvenes o las personas adultas o no tan jóvenes que vienen a la iglesia y se convierten y forman parte de la iglesia. Pero esas personas que son el relevo generacional nos han de sustituir a los que estamos aquí. ¿Para qué? Para que cuando los pastores actuales mueran, si el Señor no ha venido, y yo no quiero que ninguno de ellos muera,
o cuando cualquiera de los maestros de la palabra que no somos pastores no estemos aquí, quede una generación capacitada para continuar el ministerio de la palabra de Dios. Por eso dice en 2 Timoteo, y Pablo está escribiendo su última carta, es como su testamento a su hijo Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 2 versículos 1 y 2 dice: tú pues, hijo mío, revístete de poder, esfuérzate en la gracia que se encuentra en Cristo Jesús. Así que el poder del ministro del Evangelio y de la iglesia se encuentra en Cristo Jesús, en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero dice el versículo número 2, lo que has oído de mí, dice Pablo, lo que tú, Timoteo, has escuchado de mí en presencia de muchos testigos, esto también encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, el depósito del Evangelio debe seguir perpetuándose a través de las generaciones hasta que el Señor venga y lleve a su iglesia al cielo. La iglesia necesita un relevo generacional. La iglesia debe clamar a Dios y debe orar a Dios para que Dios mande nuevos hombres con los dones necesarios para ser pastores de la iglesia, para ser maestros de la iglesia, para ser evangelistas dentro de la iglesia y hermanas también, jóvenes, que tengan las mismas preocupaciones. Hermanos, porque usted y yo nos iremos, la iglesia sigue. Y debemos de darle a la iglesia, debemos preocuparnos y orar al Señor por una iglesia en el futuro, y el futuro no está muy lejos de cada uno de nosotros, una iglesia en el futuro que sea fuerte como Cristo quiere que sea fuerte. Y que sea fiel al Evangelio. Y debemos de pedirle al Señor constantemente: Señor, mándanos más hombres, mándanos hermanos con esos dones, Señor, y con el carácter santificado como el de Cristo. El liderazgo debe preocuparse por tomar a esos jóvenes, a esa nueva generación y prepararla, capacitarla, para que cuando muera esta generación, y yo no quiero que ninguno de ustedes se muera, quede un relevo generacional. Así que, hermano, yo te reto a que lo hagas, que ores a Dios por esa necesidad. El otro blanco son todos los creyentes, o somos todos los creyentes. Cuando el texto dice capacitar a los santos o perfeccionar a los santos, es una referencia a todos los miembros de la iglesia, a todos los hermanos de la iglesia. Porque, hermanos, la iglesia, los santos, son los que hacen la obra del ministerio. ¿Y qué es el ministerio? Todo lo que se hace para Dios, para el servicio a Dios, a través de los dones espirituales, del llamado particular que hemos recibido de parte de Dios, para la edificación de la iglesia y que se hace de manera permanente, es un ministerio. Y no son los pastores los que hacen el ministerio solamente, sino todos nosotros. Porque hay hermanos que cuando están enfermos, por ejemplo, si no va el pastor o los pastores y va un hermano, otro miembro de la iglesia, y va con amor y lo visita, a mí nadie me ha visitado, porque están pensando en que los pastores no lo han visitado. Esa es la mentalidad que uno tiene muchas veces, pero no es así. Todos nosotros estamos llamados a hacer la obra del ministerio. Y la obra del ministerio es variada. Es más, la obra del ministerio es más allá de estas 4 paredes. Es cuando tú estás en tu oficina, es cuando tú estás en tu trabajo, es cuando tú estás en tu casa, en tu vecindario, es cuando tú estás recreándote o cuando tú estás atendiendo a un enfermo, cuando tú visitas a los encarcelados, cuando tú visitas a un hermano débil, cuando tú mandas una palabra de aliento a través de WhatsApp, cuando tú evangelizas personalmente, cuando tú riegas tratado, cuando tú haces cualquier cosa pensando en el nombre de Dios, estás representando a la iglesia y eso es parte del ministerio.
Así que si alguno tiene esa idea de que los pastores y los líderes deben hacer todo en la iglesia, quítese esa idea. El ministerio es de la iglesia. El servicio que debemos realizar es la iglesia la que lo debe llevar a cabo. Y cuando la iglesia hace el ministerio, está edificando el cuerpo de Cristo, es decir, está contribuyendo al crecimiento de la iglesia. Así que la iglesia es el instrumento de su propia edificación. La iglesia lleva a cabo para su propio bien el ministerio, para que ella misma pueda beneficiarse. La iglesia es el medio del ministerio y la meta del ministerio. Y cuando hay algo que tú puedes hacer y no lo haces, porque estás esperando que otro lo haga, hermanos, estás contribuyendo negativamente a que el cuerpo de Cristo pueda crecer. Aquí ninguno está llamado a quedarse simplemente con asistir a la iglesia 2 veces a la semana. Eso es parte muy importante. Pero el ministerio es mucho más amplio. Y no tienes que esperar que los líderes te manden a hacer algo. Hazlo, mi hermano. Hazlo, aunque nadie te vea, pero el Señor te ve. No son los líderes los únicos en hacer el trabajo en la obra ni en edificar la iglesia. Hermoso es que cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor te llame. A ti, un hermano que quizás no tienes esa visibilidad que otros tienen o que otros tenemos. Y te llame a rendir cuentas y tú le digas, Señor, mira, me diste un talento, yo he ganado otro talento para tu gloria. ¿Y sabes lo que el Señor te dirá? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ven, entra en el gozo de tu Señor. En conclusión, hace unos cuantos días, precisamente para la preparación de este mensaje en esta mañana, le escribí por WhatsApp al muy querido pastor don Elpidio Vargas, del Templo Bíblico Pedro Brán. Un hombre que es un referente en todas las iglesias, con una autoridad que Dios le ha dado. Y lo hice para consultarle sobre nuestro texto, el texto que leímos y que expusimos, y del tema que pensaba exponer a todos ustedes en esta mañana. La pregunta para don Elpidio era, ¿qué implicaciones prácticas tiene para el liderazgo de la iglesia el liderazgo capacitador que aparece en el capítulo 4, versículos 11 y 12? Después de un rato, en la tarde, él me devolvió gentilmente y me dio su respuesta. La primera implicación, dice nuestro hermano y pastor Elpidio, basada en la palabra de Dios. Dios se toma el derecho de designar los líderes en la iglesia. Y me cita Hechos 20, 28. Velad por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar o pastorear la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Así que Dios se toma el derecho de designar a quien Él quiere, cuando quiere y como quiere, en la iglesia. Segunda implicación, la importancia del ministerio docente en la iglesia, es decir, de la enseñanza en la iglesia. Porque para capacitar en la iglesia, la enseñanza, la sana enseñanza es fundamental. Tercera implicación. Esto del liderazgo capacitador demanda de formación bíblica básica y efectiva comunicación de los líderes. En otras palabras, aunque el llamado es gratuito, la capacitación es costosa. Hay hermanos o hermanas, en este caso, que quieren predicar, pero no se fajan. No se sacrifican. No se levantan más temprano. No se acuestan más tarde.
no leen su Biblia, no compran libros buenos, ni piden que le presten libros buenos, ni siquiera descargan libros buenos de internet. Mi hermano, la capacitación demanda formación bíblica básica y efectiva comunicación de los líderes. En cuarto lugar, la prioridad de la enseñanza en el ministerio pastoral. En quinto lugar, la finalidad del ministerio docente en la iglesia debe ser la capacitación de los creyentes para servir eficazmente. Eso lo hemos también dicho. Y en sexto lugar, dice don Elpidio, cada creyente debe ser un activo en la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Coincidimos en todo lo que nuestro hermano Elpidio nos enseñó en esta comunicación. Ahora, finalmente, puede haber la tentación por parte de la iglesia, sí, por parte de nosotros, de centrarnos tanto en su liderazgo, sobre todo cuando ese liderazgo tiene dones y carismas notorios, muy notorios, que perdamos de vista algo. Miren, esas grandes iglesias donde pastorea Miguel Núñez, tremendo hombre de Dios, Sugel Michelén, tremendo hombre de Dios, Fernando Félix, tremendo maestro, tremendo hombre de Dios, John MacArthur, tremendo hombre de Dios, Pedro Marrero, tremendo expositor de la palabra y tremendo hombre de Dios. ¿Puede existir la inclinación de centrarse tanto en esos líderes que perdamos de vista que el centro de la iglesia, el centro del liderazgo y del ministerio no son ellos, sino son Jesucristo? O sea, no es que ellos están haciendo lo posible porque nosotros nos centremos en ellos. Es que nosotros tenemos esa inclinación natural a decir, no, mi pastor enseña como nadie. Pero mi hermano, ese pastor que enseña como nadie fue Cristo quien lo designó. Y nosotros tenemos que ver, a través de él, debemos ver a Cristo y darle la gloria a Cristo. Y gracias a Dios por estos hombres que el Señor nos ha dado en esta congregación y en otras congregaciones, pero la meta es la gloria de Cristo. Que el Señor les bendiga. Pónganse de pie y vamos a orar. Y demos gracias a Dios en esta mañana. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos. Gracias por tu palabra, Señor. Ella es tan amplia, tan rica, tan diversa, tan llena de poder, Señor, que no podemos agotar todo su significado. Te damos las gracias porque Cristo ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Y nos ha dado dones, habilidades espirituales para el crecimiento de la iglesia. Te bendecimos, Señor, por los hombres que tú has levantado como evangelistas, como pastores y maestros. Y hermanas también que tienen esos dones, aunque no funcionen como oficiales en la congregación. Pero también tú le has dado dones a cada hermano aquí. Señor, oramos para que esos dones puedan ser puestos al servicio de la congregación, para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, que no estemos esperando que vaya el pastor a mi casa y que no estemos esperando que los pastores, los líderes hagan todo en la iglesia, porque es a todos el llamado al ministerio de la edificación. Gracias, bendice a tu iglesia cada día más y trae, Señor, salvación en esta mañana para los amigos que aquí se encuentran. En el nombre de Jesús.